Bien, creo que ya han vuelto todos, ¿no? Ya está. Continuando, tenemos a la entamueba harmani. Esta entamueba harmani se la llama también la forma diminuta de la histolítica. ¿Por qué? Porque cuando observamos tanto el trofozoito como el quiste son más pequeños que la ameba histolítica, ¿ya? Y el quiste también va a ser redondo con 4 núcleos. Entonces, la ameba histolítica, la dispar y la harmani, ¿ya? Sus quistes son del mismo tema, son redondos y con 4 núcleos. El mismo tamaño va a tener histolítica y dispar, y harmani va a ser más pequeñita, ¿no? Por eso es la forma diminuta de la histolítica. Entonces, esto también se va a encontrar a nivel del intestino grueso, podemos encontrar en el colon o en el ciego, y vamos a observar también 2 estadios evolutivos. El trofozoito, que también, como les decía, es más pequeño, ¿no? De 4 a 12 micrómetros apenas. Sabemos que la dispar puede llegar hasta 20 micrómetros y la histolítica a más de 20 micrómetros. También va a presentar un solo núcleo, que para que podamos observarlo necesitamos teñir la muestra, ya sea con Lugol o con otra tinción. Tampoco vamos a observar los glóbulos rojos en el interior, y como tiene pseudópodos cortos, entonces apenas tiene un movimiento muy leve, ¿no? Entonces es un movimiento demasiado lento. Los quistes, como les decía, también son bastante chiquititos, miden de 5 a 10 micrómetros, van a ser esféricos, y el quiste maduro presenta 4 núcleos en el interior. Podemos observar en algunas oportunidades los cuerpos cromatoidales, y estos tienen la característica de presentar la forma de un racimo, o sea, como de un racimo de uvas, unos unidos a otros, ¿no? O alargados con extremos redondos. Puede ser cualquiera de las 2 características. Y como les decía, es considerada, ¿no?, la forma pequeña de la entamueba histolítica. Luego tenemos a la Yodameba buchili. Su nombre tiene este nombre porque tanto el quiste como el trofozoito tiene la característica de presentar una vacuola grande, ya bastante grande, y que tiene la característica de ser iodofílica, es decir, que tiene la propiedad de absorber el Lugol del colorante. Sabemos que el Lugol se prepara a base de yodo, yoduro de potasio, entonces lo que hace es absorber ese yodo, y por lo tanto se observa de un color rosadito, como observamos acá. Si el colorante que nosotros hemos utilizado está recién preparado, toma una coloración mucho más roja, ¿no?, más fuerte. Su hábitat también es el intestino grueso, lo vamos a encontrar tanto en el colon como en el ciego. Entonces, el trofozoito tiene la característica de medir entre 6 a 20 micrómetros, presenta también pseudópodos cortos que emergen lentamente, por lo tanto su movimiento también es lento. Igual que todos los trofozoitos, tiene un solo núcleo, ¿no?, que no se va a poder observar si no hemos tenido esa muestra. Luego tenemos que tiene las características de un ectoplasma liso, un endoplasma granular, que les dije que también es característica de todos los trofozoitos. Además va a presentar en el interior vacuolas digestivas y vacuolas excretorias, ¿no? Podemos observar en el endoplasma las bacterias que han sido fagocitadas gracias a los pseudópodos que presentan, ¿no? Y lo más característico tanto del quiste como del trofozoito es la vacuola yodofílica, que es muy importante que veamos y observemos para diferenciar de otras amebas. El quiste mide más o menos entre 5 a 40 micrómetros, y la característica de los quistes es que pueden ser ovalados, como el que observamos aquí, pueden ser redondeados y también piriformes. No vamos a encontrar de una sola forma. Entonces son polimorfos, podemos encontrarlos, como les decía, ovaladitos, pueden ser redondos o pueden ser piriformes. Y otra característica en microscopios de alta resolución es que aparte de la vacuola yodofílica, podemos observar por delante un solo núcleo, ¿ya?
los quistes de Iodomeba buchili solamente presentan un solo núcleo, no van a tener más de uno, ¿no? Y es mucho más pequeño que la vacuola. Lo que más nos llama la atención en estas preparaciones son las vacuolas iodofílicas, que son bastante grandes. Como todas las amebas que hemos visto hasta el momento, se van a reproducir por fisión binaria. La transmisión es por fecalismo, porque hemos visto que todas se localizan a nivel del intestino grueso, por lo tanto van a ser eliminadas en la materia fecal y van a ir a contaminar el ambiente. Cuando nosotros comamos un alimento o agua contaminada con materia fecal, pues estos van a ingresar y el mecanismo va a ser fecalismo. Se puede encontrar tanto en zonas frías como en zonas más calientes, ¿ya? La mayor prevalencia que se ha observado ha sido en zonas tropicales, pero sin embargo también podemos encontrar en algunas zonas que son frías. Para el diagnóstico lo que debemos hacer es un examen coproparasitológico. Como ya les había dicho, lo ideal es que este coproparasitológico sea seriado y mejor si la técnica que utilizamos es por concentración. Luego tenemos la Endolimax nana. Su hábitat es la luz del colon y el ciego, como de todos los que hemos visto, intestino grueso. También lo vamos a observar bajo la forma de trofozoito y quiste. Aquí tenemos un trofozoito de 6 a 20 micrómetros con pseudópodos muy cortos, por lo tanto tienen un movimiento muy lento, ¿no? De motilidad no progresiva, o sea, prácticamente se mueven en su sitio, no pueden avanzar con facilidad, que es una diferencia que tienen las amebas de vida libre, que vamos a estudiar la próxima clase, que tienen pseudópodos largos, por lo tanto se desplazan con mucha facilidad de un lugar a otro. Al igual que las otras amebas, solo vamos a observar un solo núcleo, ¿no? Con un gran cariosoma, como pueden observar. El cariosoma es grande y eso es lo que caracteriza a la Endolimax nana. No, tampoco se puede observar con facilidad en muestras sin teñir, entonces para poder nosotros verlo es mejor siempre teñir con Lugol, como les decía, con una tinción tricrómica, ¿no? O otra tinción que tengamos a la mano en el laboratorio. Se caracteriza el endoplasma por ser granuloso, como en todas los trofozoitos de amebas que hemos visto, el ectoplasma liso, el endoplasma granuloso, y en su interior las vacuolas digestivas y las vacuolas excretorias. Este trofozoito también es el que tiene la propiedad de fagocitar sus alimentos gracias a los pseudópodos, ¿no? De poder tener movimientos demasiado lentos, prácticamente sin desplazarse, lo que les decía, porque son muy, muy pequeños sus pseudópodos, ¿no? Y además de ser lábil, porque cuando sale de su hábitat lo que hace es enquistarse. Y aquí tenemos a los quistes de Endolimax nana. Este es con una realmente bastante resolución en la que podemos ver los núcleos, ¿ya? La literatura nos dice que los quistes de Endolimax nana miden entre 5 a 10 micrómetros, ¿no? Y que presentan 4 núcleos en su interior. Pero cuando nosotros los observamos en el laboratorio, no logramos ver los núcleos, solamente se ven granulaciones. Y al igual que en el caso de la iodoameba, podemos observar ovalados, redondos y también piriformes, ¿no? Entonces podemos observar de esas 3 formas, pero sin observar en el interior los núcleos, que son bastante pequeños. El citoplasma puede contener glucógeno, pero no vamos a observar la presencia de cuerpos cromatoidales como veíamos en los quistes de Entamoeba coli o de Entamoeba dispar, ¿no? Y la prevalencia es del 10 al 30%. Tenemos la Dientomeba fragilis. En este caso, la Dientomeba fragilis se encuentra solamente bajo el estadio de trofozoito. No hay quistes de Dientomeba fragilis. Esta también tiene como hábitat el intestino grueso. Su tamaño va a ser entre 6 a 20 micrómetros. Al igual que las otras amebas, va a tener un solo núcleo, pseudópodos hialinos, lobulados, de bordes dentados, pero que tampoco son grandes, por lo tanto también su movimiento es lento. No se encuentra con mucha frecuencia, la prevalencia es de 0,5 al 19%, pero la característica de esta Dientomeba fragilis
es que la única dentro del grupo de las amebas no patógenas puede tener un rol patógeno siempre y cuando se localice a nivel de las criptas glandulares. Entonces, si se encuentra en otro lugar del intestino grueso que no sea criptas glandulares, entonces va a ser comensal. Pero cuando logran ingresar a nivel de las criptas, entonces, ¿qué va a hacer? Va a producir daño, el paciente va a empezar a presentar en sus defecaciones moco. ¿Por qué? Porque va a haber una lesión que están produciendo a nivel de las criptas, por lo tanto hay una mayor secreción de moco y también hay una hipermotilidad intestinal, por lo tanto las deposiciones van a ser más frecuentes, pueden ser en algunos casos líquidas y con la característica de presentar moco. Pueden ser o líquidas o pastosas, pero con la presencia de moco por la inflamación que está produciendo a nivel de las criptas. Pero en Dientoamoeba fragilis no hay sangre, porque acuérdense que es no patógena. Estaría produciendo daño o tendría un rol patógeno solamente si se encuentra a nivel de criptas, lo que hace que aparte de que el paciente va a tener dolor abdominal, va a presentar deposiciones, como les decía, ya sean pastosas o líquidas con gran cantidad de moco, ¿no? Por la inflamación que estarían produciendo. Para el examen de diagnóstico, examen coproparasitológico en el que podemos observar tanto los trofozoitos como los quistes en la materia fecal. Pero como ya les había indicado, los trofozoitos son lábiles, entonces para poder observarlos solamente va a ser posible cuando la muestra sea recién emitida. Hay muchos pediatras, más que los médicos generales, los pediatras que muchas veces nos piden que la muestra sea tomada en el mismo laboratorio. Ustedes saben que todos los laboratorios, ¿no?, tienen que tener un baño. Entonces, algunas veces la orden del médico dice realizar un examen coproparasitológico, favor tomar la muestra en el mismo laboratorio. Entonces, esa muestra que se ha tomado y que está fresquita, si nosotros hacemos una preparación para observar los trofozoitos, ¿cómo tendríamos que hacer? ¿Con solución fisiológica o con Lugol? A ver, Jennifer, ¿cómo prepararíamos nuestra muestra para observar los trofozoitos? ¿Con solución fisiológica o con Lugol? Les he dicho hace un ratito. Taira, ¿te acuerdas? No, doctora, no me acuerdo muy bien. A ver, Melissa, tal vez. Con solución fisiológica. Eso, Melissa, muy bien, con solución fisiológica. La solución fisiológica nos permite ver a los trofozoitos en movimiento, ¿no? Entonces, para la demostración de trofozoitos, lo ideal es que siempre hagamos una preparación, ¿no?, con solución fisiológica. Y para observar los quistes y otras características de los trofozoitos, recién con Lugol. Por eso siempre en un portaobjeto, les dije, tiene que ver en un extremo solución fisiológica, en la otra Lugol, y a ambos poner las muestras. Obviamente siempre colocamos primero la muestra en la solución fisiológica y luego en Lugol. Y luego colocamos el cubreobjeto, están montadas nuestras placas y las vamos a llevar al microscopio para buscar el campo, primeramente para enfocar con el objetivo de menor aumento, que sería, no de menor, sino con el de 10, porque el de menor es 4, se ven muy lejos y estos son bastante pequeños. Entonces enfocamos con 10 y luego cambiamos a 40 para observar las características morfológicas y saber de qué especie se trata. El mecanismo de transmisión de todas las que hemos visto es fecalismo, justamente porque su hábitat es intestino grueso y porque van a ser eliminadas a través de las heces. La forma infectante es el quiste y el estadio evolutivo que produce daño es el trofozoito, ¿no? Entonces, el quiste es solamente la forma infectante, la forma resistente y la que se encuentra en el medio ambiente. ¿Por qué la llamamos infectante? Porque es la que va a ingresar con un alimento o con agua. Cuando llegue a nuestro organismo se va a desenquistar para dar lugar al trofozoito. Eso es importante.
Luego tenemos la entamueba gingivalis. Esta entamueba gingivalis tiene como localización las encías, se encuentra a nivel de la boca, entonces generalmente se asocia a pacientes con mala higiene bucal. Ya cuando un paciente tiene buena higiene bucal, estas no van a producir ningún daño, no van a aumentar al daño que podría ocasionar cuando un paciente tiene un mal aseo y de pronto una gingivitis, por ejemplo, ¿no? Si el paciente tiene gingivitis y esta ameba gingivalis ingresa a la boca de ese paciente, esta va a hacer que el daño que se está observando en la boca de ese paciente aumente, ¿no? La encontramos bajo la forma de trofozoito, que mide más o menos entre 10 a 20 micrómetros. Se caracteriza porque tiene un ectoplasma liso, claro, el endoplasma es granuloso. En ese endoplasma vamos a encontrar las vacuolas digestivas, las vacuolas excretoras. Tiene la característica de presentar pseudópodos grandes. Entonces, si tiene pseudópodos grandes, pues tiene muy buena motilidad, ¿verdad? Entonces, se desplaza con mayor facilidad y más rápido. Tiene un núcleo esférico, ¿no? Que va a medir más o menos de 2 a 4 micrómetros. La prevalencia en individuos sanos de 10 a 15%. Y miren cómo aumenta en individuos con mala higiene bucal. Aumenta hasta el 70, hasta el 95%, ¿no? Entonces, un paciente puede adquirir la ameba, pero en el siguiente cepillado la elimina, ¿no? Entonces, cuando hay buen aseo. Pero caso contrario, y cuando ya hay una gingivitis en ese paciente que está produciendo un daño a nivel de las encías, entonces lo que hace esta ameba es aumentar el daño, ¿no? El diagnóstico se efectúa mediante la visualización de la ameba, tomando la muestra del borde de las encías. Obviamente, también lo que vamos a hacer es colocar en un portaobjetos una gotita de solución fisiológica y tomar la muestra con la ayuda de un hisopo que previamente hemos empapado también en solución fisiológica. Entonces, lo que hacemos es tomar la muestra del borde de las encías donde se localiza, ¿no? Y si hay una gingivitis, pues justamente también de ese lugar. No tiene que haber lavado de la boca antes de tomar la muestra, porque si no, no vamos a encontrar nada. Importante eso, ¿no? Entonces tomamos haciendo un poquito de presión del borde de las encías e inmediatamente ese hisopo colocamos sobre el portaobjeto que tiene ya una gotita de solución fisiológica. Colocamos el cubreobjeto y vamos a observar, ¿no? Nuestra primera muestra para observar los trofozoitos tiene que ser solo con solución fisiológica. Luego ya podemos utilizar alguna tinción para ver ciertas características como el núcleo o las vacuolas. Esta entamueba gingivalis tampoco es patógena, es considerado también una ameba no patógena, pero se asocia a ciertas enfermedades de la boca, al igual que la Trichomonas tenax, que es otro parásito, que es también no patógeno, pero en este caso es un protozoo flagelado, que también tiene la localización en la boca y se asocia a pacientes con mala higiene bucal. Entonces, en un paciente con una gingivitis, con un mal aseo de los dientes, pues podemos encontrarnos no solamente a la entamueba gingivalis, sino también a la Trichomonas tenax. Y para la observación, como les decía, es directamente tomar la muestra de las encías con un hisopo estéril que previamente hayamos empapado en solución fisiológica. Y por último tenemos a la entamueba Poleski, que es una ameba propia del cerdo. Entonces, como esta ameba se encuentra en el cerdo, pues no va a ser motivo de nuestro estudio. Simplemente, si en algún momento escuchan de la ameba Poleski, pues sabemos que es una ameba que se va a localizar a nivel del intestino grueso de los cerdos. Con eso habríamos terminado lo que serían las amebas no patógenas. ¿Tienen alguna pregunta?
¿No hay preguntas? ¿Han comprendido? ¿Han comprendido, chicos? Sí, doctorita. Bien, entonces si han aprendido, me van a ayudar. ¿Qué será esto? ¿Qué será esta figura? Quiste, trofozoito. Es un trofozoito, doctora. Trofozoito, doctora. Trofozoito. ¿De qué? ¿De qué ameba? Fíjense, el nucleolo, la cromatina, ¿de quién podrá ser? ¿Es una ameba, doctora? Ya, pero ¿cuál? ¿Tiene eritrocitos fagocitados en el interior? No, doctora, es un trofozoito de Entamoeba coli. Podría ser coli, ya. ¿Podría ser dispar? Sí, doctora, podría ser dispar. Podría ser también dispar. Este, ¿qué será? Este de aquí. Quiste o trofozoito. Quiste, doctora. ¿Por qué? Es un trofozoito. ¿Quién dijo trofozoito? Yo, Jennifer, Jennifer. ¿Por qué te parece que es un trofozoito, Jennifer? porque solo se observa un núcleo. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Y trofozoito de qué será, Jennifer? Mm, ¿Qué serán estos redonditos que estamos viendo aquí? ¿Son eritrocitos fagocitados, doctora? Ya, eritrocitos fagocitados. Entonces, ¿de quién será ese trofozoito? Entamoeba histolítica. Es trofozoito de entamueba histolítica. Muy bien. ¿Qué será el tercero? ¿Qué será este? ¿Qué le pasa al trofozoito cuando sale de su hábitat? ¿Es un prequiste, doctora? Es un prequiste, muy bien. Es un prequiste con un solo núcleo, ¿verdad? Cuando el trofozoito sale de su hábitat, ¿qué hemos dicho? Se enquista y da lugar ¿a quién? A un prequiste. Entonces es un prequiste. ¿A un prequiste de qué será? Miren, miren el núcleo, miren aquí hay una vaculita, ¿de qué será? ¿Será de una ameba? Es un quiste de una ameba histolítica. Miren cómo escribí aquí. Vamos a aumentar un poquito el tamaño de esto. ¿Se observan bien los nombres que estoy escribiendo? sí, doctora. Sí, doctorita. Esta es la forma correcta de escribir. Siempre que nosotros, digamos que estamos haciendo un examen de laboratorio y observamos esto, entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir primero? El estadio evolutivo de lo que estoy observando. Entonces, ¿qué coloco? Trofozoito. Luego, el nombre de esa ameba, entamoeba. ¿Qué especie es? Dispar. El género siempre pongo con mayúscula y la especie con minúscula. Y siempre tiene que estar bien escrito. ¿Ya?
Acuérdense que al final de ese examen que ustedes han realizado de laboratorio va su sello con su firma. Entonces ahí dice que ese examen de laboratorio lo hizo ¿quién? Miriam, lo hizo Taira, lo hizo Melissa, y con su apellido, ¿no? Y la firma. Entonces ese examen, ese reporte de laboratorio tiene que estar bien escrito, bien hecho, bien realizado, ¿no? Entonces, entre estos 3 nombres que he puesto acá, con la indicación que les he dado ahorita, ¿cuál está incorrecto? El tercero. Tercero, doctora, porque la parte histolítica está con mayúscula y usted dijo que tiene que ser con minúscula. Exactamente. ¿Ahora está bien? Sí, doctora. Está bien, ¿verdad? Ok, listo. Ahora, ¿qué sería este? ¿Qué será ese? Este de aquí ¿Un quiste, abajito. doctora? Un quiste. Quiste, ¿ya? ¿De qué? Entamueba histolítica. De entamueba histolítica. ¿Y no podrá ser dispar? ¿Puede o no puede ser dispar? ¿Qué dice? Con los 4 núcleos también puede ser, doctora. Puede ser, ¿sí? ¿Está bien escrito? No, doctora. ¿Qué error La encontramos? mayúscula en anteameba está mal. Muy bien. Quiste. Bien. Cuando yo solo observo esto, existen 2 posibilidades. De que este sea un quiste de entamueba histolítica o sea de dispar. ¿Ya? Esas 2 posibilidades tengo. Entonces, si de pronto yo en el examen de laboratorio, en la muestra fecal de ese mi paciente, encuentro esto y esto, reporto. Se observan trofozoitos y quistes ¿de qué? De entamueba dispar. Si encuentro esto y esto, reporto. Se encuentran trofozoitos y quistes ¿de qué? De entamueba histolítica. Si observo solamente esto, entonces, ¿cómo tendría que reportar? Porque no sé de cuál se trata. Se reporta como la presencia de así, quistes del complejo histolítica dispar. ¿Por qué? Porque no sé si este quiste que estoy viendo aquí, tetranucleado, corresponde a la especie dispar o corresponde a la especie histolítica. Entonces, la forma correcta de nombrar es: se observan quistes del complejo histolítica dispar. Ahora, cuando yo observo, si yo les preguntara en el examen, les pongo esta figura y les digo, nombre correctamente al parásito observado, entonces ustedes tendrán que escribir así: trofozoito de entamueba dispar. Si les muestro a este, trofozoito de entamueba histolítica, ¿no? Ahora, cuando nosotros estamos haciendo la observación en el laboratorio, no se reporta solo como trofozoito o solamente prequiste o quiste, sino siempre se reporta en plural. ¿Por qué? Porque la cantidad de muestra que nosotros hemos tomado, ¿ya?, es mínima, es una alícuota apenas. Hay mucha más muestra. Y nosotros hemos encontrado 3, 4 de estos. En el resto de la muestra se supone que hay más. Entonces siempre reportamos en plural. Se observan quistes del complejo histolítica dispar. Se observan trofozoitos de entamueba coli. Y todo lo que observemos siempre reportamos. Si en este caso estaríamos observando todo esto,
Entonces, en en el reporte del examen coproparasitológico tendría que empezar por los patógenos. Este sería el primero. Se observan trofozoitos y quistes de entamueba histolítica. También se observan trofozoitos de ameba dispar, ¿no? Y prequistes de entamueba histolítica. Entonces, todo lo que se ve se va reportando y siempre indicando primero el estadio evolutivo, luego el nombre del parásito, género con mayúscula, especie con minúscula. Ahora, cuando yo veo este y este, puedo decir con seguridad de que se trate de dispar. Si veo este y este, con seguridad de que se trate de histolítica. Pero si observo solo a este, no se olviden que hay que reportar como complejo histolítica dispar. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta al respecto? ¿Han comprendido? Sí, doctora, se ha comprendido. Bien. Con lo que hemos estudiado, ¿qué serán estos? Que acabamos de ver, que acabamos de estudiar. ¿Qué serán? Son quistes, doctor. ¿Quistes de qué? Miren, tantos núcleos, tan claritos, tan grandes. ¿Qué será? Entamoeba coli. Muy bien. ¿Quién me dijo? Yo, doctora Miriam Siles. Miren, quistes de entamueba coli. Si yo les muestro esta figura, como lo he hecho ahora, me responde Miriam que se trata de quistes de entamueba coli. Está perfecto. Muy bien. Ahora le voy a pedir, ahora la consigna en el examen es que me describas este quiste, Miriam. ¿Puedes describirlo, por favor? Este. Yo te pido en el examen, describa la figura que está observando. ¿Cómo me la describiría? Primeramente podría decir que es el nombre de que son quistes de Entamoeba coli, Perfecto. que tienen una forma esférica, Bien. que es un quiste maduro y que presenta más de 8 núcleos, que por lo tanto es un quiste maduro. Pero si puedes describir, ¿se pueden contar sus núcleos? Para decir que solo son más de 8, ¿no los podemos contar? Sí se los puede contar, doctor. ¿Ya? ¿Cuántos núcleos encuentras en el interior? Yo veo que son 11, doctora. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí? Sí, doctora. Eso es lo que quiero que ustedes aprendan, ¿ya? Si yo les digo, nombre al parásito que está en la figura, quiste de entamueba coli. Describa al parásito que está en la figura, como dijo Miriam, se trata de un quiste de entamueba coli que tiene una forma esférica y presenta en el interior 5 núcleos, que es lo que estoy viendo en esa figura. ¿Ya? Eso es importante que aprendan así. Y aquí tiene que estar siempre el estadio evolutivo. Aquí todos estos, estoy viendo 3, por eso está quistes. Pero si solamente estaría viendo esto, solamente sería un quiste. ¿Verdad? Y lo que estoy observando. Aquí pueden ver ustedes la diferencia de cómo vemos con solución fisiológica. Así, no está teñido. Cómo vemos con Lugol, está teñido. Esa es la diferencia. Aquí observando solamente con solución fisiológica, aquí observando con la solución de Lugol. ¿Qué será este?
¿Estas qué serán? Estos son núcleos, ¿no ven? Aquí tenemos núcleos. ¿Estitos qué serán? ¿Qué puede tener un quiste o un prequiste en el interior aparte de núcleos? Los cuerpos cromosoidales. Los cuerpos cromatoidales, muy bien, Felisa. ¿Y cómo están los cuerpos cromatoidales? ¿Puntiagudos o son curveaditos? Puntiagudos, doctor. Puntiagudos. Por lo tanto, ¿de qué especie se trata? Coli. Coli. Entonces, ¿cómo mencionaríamos? ¿Cómo nombraríamos? ¿Qué estoy observando? Un quiste. ¿Ya? ¿De qué? Entamoeba coli. Ameba coli. Listo. ¿Así está bien? No, No, es doctor. con minúscula. ¿Cuál es el error? Coli tienen que escribirlo al principio con minúscula, doctor. Es. Ahora sí. ¿Quién se anima a decirme qué es el segundo? Lo hemos visto hace un ratito. Y les dije que podíamos observarlos redondos, ovalados o piriformes. Que la literatura dice que pueden presentar 4 núcleos, pero que nosotros con los microscopios que normalmente tenemos en el laboratorio y en la mayoría de los laboratorios de diagnóstico, no se logran observar los núcleos. ¿De quién se trata? Para empezar, ¿quiste o trofozoito? ¿Viste? Quiste. Muy bien. ¿De qué será? Ovalado, redondo o piriforme, con 4 núcleos que normalmente no se ven y solo se ven las granulaciones. ¿De qué se tratará? ¿Nadie? A ver, Shirley. Brian, tal vez. Doctora, ¿no es la Yodoameba butzchili? No. Te voy a mostrar ahorita una yodoameba. Mira la diferencia. No se olviden que la yodoameba tiene una vacuola grandota que es yodofílica, que se tiñe, les dije, de rosado cuando el lugol no es recién preparado, así rosaditas, cuando es recién preparadito, esa vacuola es mucho más oscura, mucho más roja. Estas son yodoamebas. Las que estamos observando acá no tienen vacuola yodofílica, por lo tanto no es yodoameba. ¿Qué será? Fascioto-hepática, doctora. ¿Qué? Fascioto-hepática. Pero si esa ni la hemos visto siquiera. Hace un ratito, ¿de quiénes hemos hablado? A ver, les hago recuerdo. Hemos descrito a la ameba coli, a la ameba histolítica, hemos hablado de la histolítica también, de la dispar, de la Endolimax nana, de la yodoameba butzchili, y de quién más hemos hablado, de la entomoeba